si tiene que ver con la dignidad, si tiene que ver con el respeto, qué le corresponde a la libertad, qué le corresponde a la igualdad, qué le corresponde a la equidad. Ya entendemos la alteridad, desde que abordamos la alteridad, que es el primer principio para reconocerme, ¿no? Para reconocer al otro, la alteridad. Y que lo que pide la diversidad es la capacidad de reconocer al otro, pero que nosotros no solo estamos hablando del problema de la diversidad humana, que es a veces donde siento que estamos muy enfrascados. Diversidad viene del latín diversitas, en inglés diversity, francés diversité, alemán Verschiedenheit, italiano diversità. Toda alteridad diferenciada o de semejanza. Diversidad es aquello distinto, diferente, dos o más versiones de una realidad. La presencia de cosas distintas, abundancia de cosas disímiles, la distinción, la diferencia entre humanos, animales, vegetales, minerales, estados de la materia, en su disparidad, desemejanza o multiplicidad. Diversidad es la constelación de objetos, de lenguajes, de culturas, de cuerpos sintientes, amantes, odiantes, deseantes y pensantes. Universos de epistemes, de doxas y pensares, raizales o simbólicos. Nebulosas de cosmovisiones, cosmoaudiciones, cosmosentires, de caosidades, de caosintuiciones, de caosentires, galaxias de ideas, sentires, razonares que desafían la existencia humana y no humanas en cualquiera de sus manifestaciones. En la diversidad convergen la dignidad, el respeto, la libertad, la equidad, la igualdad, la acogida, el hospedar y el ser hospitalario, el hospitar, la fraternidad y, cómo no, la hostilidad. Esto es, en la diversidad también tiene lugar lo negativo, porque entre hospitalidad y hostilidad se concilia el nosotros. Abordar las diversidades como postura ética, política, jurídica, educativa, científica, filosófica o económica nos llama a comprender sobre los intereses de esas dimensiones, porque las diversidades no están por fuera de los intereses de los distintos saberes y poderes humanos. Esta es la complejidad del pensar, accionar y habitar la diversidad. En cualquier caso, cuidémonos de creer que al juntar todas las palabras bonitas, sonoras y justas, nos llevan a lo mejor de un término, a su ideal. No podemos eliminar lo negativo del ser. De ahí que debamos acordar que al pensar las diversidades requerimos incluir conceptos como el odio, el sufrimiento, el horror, el dolor, la tristeza, la desilusión, la angustia, la desolación, el miedo. La diversidad también se encuentra en la oscuridad. A veces creemos que esto es un problema solamente entre humanitos, entre un problema antropocéntrico. Ya he venido elucidando. Filosofías de las diversidades. Dentro de una relación lingüística son desafíos y apuestas del pensamiento, donde el otro, los otros, lo alter y el nosotros, en sus diferencias, en sus contradicciones y en sus conjunciones, nos potencia el ser en las dimensiones socioculturales, científicas, cognitivas, afectivas y trascendentes, donde la igualdad, la libertad, la dignidad y la democracia constituyen las bases de cualquier apuesta política, económica, jurídica, ética, estética, educativa o sociocultural. Una filosofía de la diversidad abre las puertas por el sujeto, por los sujetos. Abre las preguntas por los movimientos sociales mundiales,
por los fines de los proyectos humanos. Abre las preguntas vitales por la vida que venimos construyendo, imaginando o desapareciendo. En tanto, no podemos confundir filosofía de la diversidad con diversidad de prácticas filosóficas. Que esto pasa, la diversidad pasa porque hay una diversidad evidentemente biológica. Es decir, gustenos o no nos guste, eso ya está. Lo que pasa es que el término llega hoy. Y hay una diversidad biológica, hay una diversidad cultural y hay una diversidad que yo he denominado de diversidad metafísica, que podría nombrarse un poquito mejor, pero que es a la que yo entiendo que esas serían las grandes tres dimensiones con las cuales yo puedo transitar la diversidad, porque yo puedo afectarte en tus metafísicas, como ya nos dimos cuenta, yo puedo afectarte en tus creencias, eso es un asunto metafísico, yo puedo incluso violar tu igualdad metafísica cuando, siendo directivo, no acepto que tú practiques una religión, porque la diversidad, y creo que en eso estamos llegando, tiene que ver también en la manera como yo la pongo en ejecución, que es uno de los grandes pedidos de cuando emerge este concepto. Sabemos que existen las creencias, sabemos que existen las culturas, sabemos que existe lo que existe, pero que hay personas que no son capaces de darle entrada a ese problema. Y cuando, por ejemplo, hay personas que no son capaces de darle entrada a la movilidad sexual o el problema del género, no el problema, el asunto del género, y no es capaz de darle entrada a otras posibilidades, eso puede poner en riesgo una comunidad de vida, puede poner en riesgo la vida de una persona. Luego entra la necesidad, entonces dice el término, pues ya hablamos de libertad, ya hablamos de aceptación, ya hablamos de acogida. ¿De qué podemos hablar para que este senador, para que este señor o esta señora, que son de un pensamiento extremo, que son de un pensamiento radical, en torno que para ellos la vida es lo que han denominado lo normal? El hombre para el hombre para la mujer, el hombre para la mujer para tener el hijo, todas estas cosas propias de la reproducción. Y entonces, dentro de los roles sociales, la mujer debe cumplir unos roles, los hombres otros, y si cada uno cumple los roles, bien, pero si alguien se salta los roles, hay una dificultad de comprensión. Entonces la libertad dijo, no, hay libertad, usted puede, pero apareció gente, sí, hay libertad, pero hasta ahí, la libertad del otro hasta que no afecte la mía, dice, que no surge para resolver ese problema. Acojámoslo. Así yo lo acojo, pero hasta cierto momento, después lo expulso. Bueno, incluyámoslo pues. Bueno, yo lo incluyo, pero yo ¿cómo lo voy a incluir si yo lo quiero incluir a mi grupo religioso o a mi grupo pedagógico y él o ella no validan este grupo pedagógico? Tolerémoslo entonces, tolerancia. ¿Por qué debo hacer tolerancia? ¿Por qué debo ser tolerante o el otro tolerante de ciertas actividades que no deberían ser aceptadas? Bueno, entonces pensemos cómo sería esto desde la diversidad. ¿Cómo sería si esto le damos ese gran tapiz de la diversidad y bajo los prismas de la diversidad empezamos a comprender todas estas distintas emanaciones sociales y todas estas dimensiones sociales? A lo que Carlos Escliar nombra pretenciosa diversidad. Porque entonces ahora es como si la diversidad pudiese resolver los problemas que no resolvió la inclusión, que no resolvió la integración, que no resolvió las estructuras de acogida, que no resolvió la libertad, que no resolvieron los derechos humanos, y así de manera sucesiva. Es pretenciosa porque en el discurso cree que puede resolver lo que no resolvieron las otras condiciones sociales. Lo que no ha resuelto la justicia, lo que no ha resuelto la economía, lo que no ha resuelto las religiones, lo que no ha resuelto la educación. De manera mágica se cree que entonces lo que no han resuelto las teorías del otro, las teorías psicológicas, las teorías de la complejidad, las teorías sociológicas,
entonces se le entrega a la diversidad como el guante, como el mago, como el sombrero del mago, es decir, tenga diversidad, tenga el sombrerito de diversidad y tenga la varita esta y haga el acto de magia. Por eso es pretendida diversidad. No podemos creer que estos problemas así de manera curiosa no lo va a resolver un pensamiento de la diversidad. Un pensamiento de la diversidad lo que nos va a permitir. Recuerde que todos el sábado vamos a leer qué definición hemos elaborado sobre diversidad a raíz de estas conversaciones, de las lecturas, los videos. Entonces la diversidad es un prisma, como ya lo dije, para leer una realidad, pero que no se puede reducir a esa realidad. Es decir, la humanidad no se puede reducir al concepto de diversidad. Y yo lo pongo en tensión cuando genero diverser y diversar, porque digo que diversidad, entonces, como se está nombrando, no es más que un sustantivo o un adjetivo. Si es sustantivo, inmoviliza la realidad, y si es adjetivo, califica el sustantivo, califica la realidad. Y que entonces la diversidad la estamos usando como adjetivo o como sustantivo para nominar y inmovilizar la realidad o para colorear la realidad. Es una persona diversa. ¿Qué es ser una persona diversa? ¿Qué es ser, chicos, chicas? ¿Qué es ser una persona diversa? ¿Qué es ser? Porque ahí me están calificando. Ah, es que eso es un presidente diverso, ese es un profesor diverso. Y alguien así descuidadamente mismo dice, ese profesor es diverso, porque ese profesor le gusta todo. ¿Y qué es gustarle todo? Por eso la pretenciosa diversidad, es decir, hay que cuidarnos. Y acuérdense que no necesariamente los textos tienen que estar llenos de expresiones sobre diversidad para pensar la diversidad, ni llenos de expresiones de inclusión para pensar la inclusión. Hay grandes abstracciones que se pueden hacer y le quedan al otro que las deduzca a través de los lenguajes con que uno induce para que el otro llegue allí. Estamos entonces ahí. ¿Qué es una persona diversa? Una cosa es la diversidad como adjetivo. Otra cosa es la diversidad como sustantivo y otra cosa es la diversidad como verbo. Y solamente estoy en las gramáticas de la diversidad. Bajo las gramáticas de la diversidad. Filosofar la diversidad. Es decir, ¿qué es filosofía? Es sabiduría. Sabiduría de la diversidad, que podríamos llamar ignorancias de la diversidad. Filosofía de la diversidad, en ese sentido, nos pone a nosotros a preguntarnos por la diversidad como postura. ¿Cuándo la diversidad es postura? ¿Y qué tipo de postura? La diversidad como postura política, la diversidad como postura ética, la diversidad como postura estética, la diversidad como postura filosófica, como postura científica, la diversidad como postura cognitiva, la diversidad como postura emocional, la diversidad como postura formativa. Aquí ya estamos hablando de un rumbo distinto, manteniendo esta mirada. Entonces, para decir entonces que sí podemos seguir calificando, a las personas según su ubicación frente a la diversidad. Una cosa es que yo tenga una postura política sobre la diversidad, y como postura política sobre la diversidad, a mí eso me permite, como postura política, tomar decisiones. Como postura ética, a mí me permite ubicarme en mi accionar con el otro. Como postura estética, como toda esa opción de desplegar la acción creativa humana, o la acción
o la acción erótica de la articidad, ¿cómo visualizo ese mundo? Como postura científica. ¿Cuál es esa gran teoría que esconde? ¿Cuál es esa gran teoría que arropa la diversidad? Como postura cognitiva, como postura emocional, porque yo puedo tener postura cognitiva y no postura emocional. Es decir, yo puedo aceptar, por ejemplo, digamos, internamente una raza o ciertos comportamientos humanos. Internamente validarlos en la lógica, decir, bueno, está bien, pero cuando los encuentro al frente simplemente no los soporto, simplemente me fastidian, simplemente, es decir, no llegan conmigo. No habría que confundir, entonces, mi postura cognitiva con mi postura emocional. No siempre coinciden, si es que a veces coinciden. Es un hecho real en muchas cosas de la vida, en la cual lo emocional no coincide con lo cognitivo, por lo que fuese. Ya no a calificar, sino a pensar dentro de esas posturas, qué es lo que nosotros le podemos decir al país, qué es lo que nosotros le podemos decir a la región y qué es lo que le podemos sugerir en términos de diversidad. Ustedes recuerdan de Sísifos a Tántalos, ustedes recuerdan el Sísifo que lleva la roca, ¿no? ¿Lo recuerdan? Cuando uno piensa la diversidad, sí, o cuando uno piensa cualquier opción cognitiva de la humanidad y se centra en ella, y esto en términos de tesis, es cuando usted se sube al hombro esa roca. Usted se sube al hombro una roca. Esta roca se la sube usted al hombro y llega a las más altas montañas, a la montaña más alta que pueda haber. Y allá tira a rodar la roca. Y cuando tira a rodar la roca, ¿qué es su tesis? De este número de páginas, usted baja por ella, la recoge y vuelve a subir con la roca de la tesis. Y así, de manera constante, va usted con eso. Por eso el día que la persona se gradúa, siente que se le cayó un peso de los hombros. Uno llega a un cansancio esa noche, uno quiere dormir. Ustedes les pasó en su maestría y todo, usted festeja, pero tiene un cansancio que no sabe de dónde. Es ese cansancio de haber cargado esa roca que tirabas a rodar cuesta abajo para después recoger. Pues la diversidad es como esa roca que uno debe cargar acá sobre el mundo, sabiendo que tiene que ir a recogerla y volverla a subir, aún sin saber si eso tiene algún sentido para la humanidad. Porque el caso más grave de Sísifo es que es castigado a subir una roca y a dejarla rodar sin que eso beneficie a nadie. Ni al rey ni a nadie le sirve que usted eche a rodar una roca. El peor castigo es el castigo en el cual no se cumple ningún objetivo. A nadie le sirve ese castigo. Es el peor castigo que puede haber. Todavía cuando lo ponen a hacer a uno, escriba la palabra vaca con V 500 veces. Castigo tonto, pero digamos que al menos usted aprenderá que la vaca se escribe con V o no sé, pero hará el ejercicio físico y cognitivo sobre esa expresión. No sucede así con este castigo de la roca. De ahí que para nosotros la diversidad como postura de Sísifo es una postura que nos va a exigir cuando subamos con el saber a la montaña, vamos a echar a rodar eso. Y bajemos al valle del río a ver qué es eso de la diversidad. Mientras vamos bajando, vamos comprendiendo el flujo lingüístico y las realidades y nos damos cuenta que hay una mutación en la montaña, que ha cambiado el camino, que hay una roca pequeña, que hay un puente. Es decir,
ha cambiado la estructura geográfica. Y en ese cambio, que también debo cambiar mi postura para bajar y para subir, debo cambiar y hacer la modificación del concepto sobre diversidad. Lo mismo que la tesis. Yo debo empezar a bajar y en la medida que voy bajando, mi tesis siempre tiene que estar sufriendo modificaciones. Lo saben los que viven las tesis conmigo, lo saben. Lo sabe ahora Uchima, que está preparando para sustentar la tesis. Lo sabe que se sienta conmigo y le digo, hoy no vamos a escucharlo porque no, tenemos que encontrar otra alternativa y no esta. Pero claro, porque es muy fácil encontrar el concepto de diversidad y no volverlo a variar. Es muy fácil encontrar la definición de diversidad y no dejarla variar. Pero es que estas cosas van cambiando como nos va cambiando la vida. Por eso la definición de verdad, que era tan hermosa en el 1500, que era tan divina en el año 1000, que era tan fantástica en el año 0, hoy es un producto casi que venido a menos. Hoy la gente le da a la gran mayoría dificultad indicarnos que es una verdad. El concepto verdad como concepto de pronto se volvió borroso, absolutamente borroso. No sabemos qué es la verdad. Y si nos acudimos a lo que les cité esta mañana de Médici, que para él la infinitud, lo opuesto de infinitud, finitud, lo opuesto es infinitud. Y como nosotros somos finitud, según Médici, si nosotros somos finitos, lo opuesto de nosotros, dice él, es lo absoluto. Es decir, nosotros no podemos llegar, en palabras de Médici, a lo absoluto. Es decir, a la última verdad. No podemos llegar a la última verdad. Por eso tenemos que estar donados lingüísticamente y como Sísifo subir la roca, pesada a ella, fastidiosa a ella, y cuando esté arriba, como mandato divino, echarla a rodar. Ya la roca en el camino se le ha prendido tierra, otras arenas, se le han desprendido cosas, se ha hecho más filosa para cargarla, para volverla a subir, ha recogido aromas, ha dejado huellas, ha entorpecido el camino para subir. Ese es el problema de que nosotros comprendamos la diversidad. Claro que vamos a tener unas definiciones, pero unas definiciones en movilidad, y esto es profundo en lo que dice Hugo Zimmermann. Es que la teoría nombra una realidad y cuando usted con esa teoría, ante todas las teorías sociales, quiere ir a esa realidad ya se modificó. Y todo eso que usted dijo que existía de lo social ya no existe. ¿Cuántas apuestas sociales se modificaron con esto de la pandemia? Cuando ya habían asegurado y habían textos que aseguraban que se iban a caer como no sé cuántos presidentes en el mundo por la inconformidad social, por cierta inconformidad social, por los procederes de los presidentes, pues les llegó el salvavidas de la pandemia. Y hoy, y en esa época que la gente los quería tumbar, hoy casi todos pueden salir reelegidos. Casi todos pueden ser, porque no hay una cosa mejor para un presidente que una catástrofe natural o una pandemia, bueno, que también es una catástrofe natural. No hay nada mejor, porque eso les permite ubicarse en la región donde se tienen que ubicar, y es donde ganan los votos. Los votos no se ganan en la clase media como nosotros. Nosotros no somos nada para votar, nosotros somos la minoría de los países. Las grandes votos de los países son las clases medias hacia abajo. Y ahí es donde ellos ganan cada palabra de ellos es oro allá, por eso salen en todos los programas de televisión. Los discursos de los profesores no les gustan sino a los profesores. Eso no le sirve a nadie más, muchachos. Nosotros, ¿para quién estamos hablando en la diversidad? Cuando uno invita a una serie de profesores y gente importante, y a Azul le acuden 15. Ni siquiera los estudiantes de uno le acuden. ¿Cómo será uno de profesor, de aburridor, que ni siquiera
De 5.000 estudiantes que uno ha tenido, le acuden 5. Entonces tiene que ver con los lenguajes, tiene que ver con nuestras posturas, tiene que ver cómo nosotros vamos subiendo la roca, aquellos sísifos que suben la roca de la tesis sobre diversidad, inclusión, formación y cositas como esas. ¿Cómo subo esa tesis y la he hecho a robar? ¿Cómo subo esto y lo he hecho a robar? Y lo he hecho a robar. Y lo he hecho a robar como Sísifo. Y bajo a recogerla sin quejarme, porque Sísifo no se quejaba. Estoico como ninguno. A propósito de Alban. ¿Qué es ser un tántalo? ¿Qué es ser un tántalo de la diversidad? Tántalo que sufre una condena y tiene que ver con una comida que le dan los dioses, y en una de esas mata a uno de sus hijos, y entonces uno de los dioses se dio cuenta y le revivieron el hijo, pero como castigo le pusieron. Y cada que bajara, aquí estaba lleno de frutas y aquí abajo de agua. Cada que tuviera hambre, comiera las frutas, pero él iba a estirarse y las manzanas, las frutas se subían. Y cada que tenía sed iba a bajar a tomar agua y el agua se le bajaba. Entonces, ¿qué es un pensador tántalos para la diversidad? Es que cuando ya cree que tiene el término acuñado, listo para salir a venderlo al mercado, el término se le va. Y cuando cree que ya sabe todo sobre inclusión y va a beber en la poceta de la inclusión, el agua se le baja, más bajita que él. Nunca puede llegar a tomar agua ni a comer de la fruta. Y eso es un estado intelectual. Ser un Sísifo, ser un tántalo es un estado intelectual. Es un estado de enorme esfuerzo en el saber que no puedes llegar a la verdad absoluta y que tienes que trabajar siempre, actualizarte y siempre estar en lecturas distintas hasta que puedas más o menos moverte en esa realidad. Entonces, ¿qué es una tesis en términos de tántalo? Que usted tiene mucha hambre por titularse, pero la tesis, las palabras están por allá muy arriba. O que usted está muy apresurado por avanzar en ella, pues entonces los párrafos y todo lo central de la tesis está tan abajo y usted baja y nunca llega donde ella. Siempre vivir con sed y con hambre. Siempre vivir con sed y con hambre. Con sed, con una profunda sed de conocimiento, con hambre de conocimiento, en torno a la diversidad, en torno a lo que uno está investigando. Pero no creer que es esa la salvación del pueblo. Por eso la pretenciosa diversidad que nos dice Escrivá. Es una pretenciosa cuando creemos que entonces con eso vamos a solucionar los problemas. Pues no, ya nos dimos cuenta que cambian las palabras, ya nos dimos cuenta que cambian las palabras, nos dimos cuenta que cambian los párrafos, nos dimos cuenta que cambian una serie de cosas y que en esa mutación es que nosotros tenemos que estar caminando. Hay un asunto muy importante que tiene que ver cuando vamos a definir el concepto de diversidad. Si ya dijimos que debía estar la dignidad, si ya dijimos que debía estar el respeto, que debía contener la igualdad, que debería contener la libertad, la equidad, debe contener la acogida o el hospital. Cuando yo puedo hospedar al otro, el concepto de ser hospitalario, el hospitalitis, el hospedar, que son dos cosas distintas. Yo puedo hospedar, pero no ser hospitalario en la recibida. Puedo hospedar, pero de malos semblantes. En cambio, ser hospitalario es recibir al otro con una sonrisa, recibir al otro con cariño, a la otra, al otro.
en el hospital, el ser hospitalario con el otro, en el hospedar al otro. Se manifiesta en alguna medida lo que nosotros conocemos como habitar la diversidad. Habitarla, porque una cosa es pensar la diversidad, otra cosa es accionar la diversidad y otra cosa es habitar la diversidad. Una cosa es pensar la educación, otra cosa es accionar la educación y otra es habitar la educación. Parecen muy cerquitas, parecen muy tontas, parecen muy innecesarias, pero es que los profesores hablamos siempre de cosas innecesarias. Pero pensemos que son necesarias, pensemos que quien acciona cierta realidad no necesariamente es el que la piensa. Tú puedes pensar hoy algunas dinámicas para que la sociedad seamos más hospitalaria, y al ser más hospitalaria, de hecho, se convierte más abierta a la diversidad. Aquí diversidad humana, pero habría que ser hospitalario con las distintas formas de existir y de no existir. En ese momento usted puede pensarla y escribirla y demorarse 100 o 150 años para que otra humanidad, otro grupo social, otro grupo cultural la pueda accionar. Y no implica que el grupo que la accione es el que la habite. No implica, y no es necesario ese que no siempre implica eso. Si uno logra integrar estas tres condiciones entre pensar, accionar y activar, pues estaríamos en un reino supremamente ventajoso, casi que de avanzada, casi que en términos de avanzada. Ser hospitalario con la mirada, ser hospitalaria con la escucha, ser hospitalario es ya un trabajo en el entre nos. Ya no es la pregunta por quién es el otro o quién soy yo, sino quiénes somos. ¿En qué estamos nosotros? ¿En qué nos formamos en red? Cuando nos dice Gertz que hay unos usos de la diversidad y que la estamos usando de distintas maneras, en esa mirada antropológica de los usos de la diversidad, a nosotros nos da por pensar, ya no por los usos de la diversidad, sino por las posturas. ¿Y cuáles son nuestras posturas? ¿Cómo me ubico? ¿Cómo me pongo? La postura tiene que ver con espacio-tiempo. No sé si tenga que ver con ergonomía, seguramente cómo me pongo. Seguramente tiene que ver también con alguna cosa ergonómica. Cómo me pongo intelectualmente. Me paro, me siento, porque uno también se puede parar en palabras, también puede pararse en palabras, retroceder en palabras. Hay muchas posturas que uno puede adoptar, casi que representaciones de uno sobre eso. Y a veces nosotros podemos estar deambulando entre acciones y posturas y habitancias y ediciones, como les decía antes. A veces dándose cuenta, a veces sin darse cuenta. Y esto nos va limpiando el camino para saber entonces qué no es diversidad, qué no es dignidad, qué no es justicia.
que no es paz, que no es el hombre. Bueno, que esa es la gran pregunta. ¿Y si esto es el hombre? ¿Y si todo lo que tenemos aquí frente a nosotros es el hombre? Entonces, ¿qué es el hombre? ¿Qué es la humanidad? ¿Qué somos nosotros? De cualquier postura que asumamos frente a la diversidad, como doctores, en términos de Sísifos, de cargar la roca, pero no esa roca, cargo la roca sabiendo que debo dejarla rodar. Es decir, que no es para aportarla encima de manera no desprendible de mí, que yo la deje desprender y baje juicioso, juiciosa por ella al lecho del río, si es al lecho del río donde rueda. O que siempre tenga hambre y sed en torno a lo que sería pensar la diversidad. Eso nos implica sabernos en todas las mutaciones lingüísticas, en todas las movilidades lingüísticas, porque un asunto es distinto que la expresión diversidad se geste en el territorio filosófico, otra cosa que se geste en el territorio político, otra en el territorio económico y otra en el territorio educativo. Por más que sea la misma expresión diversidad, el contenido no es el mismo. ¿O qué implica diversidad para un grupo religioso o para otro? De ahí cuál es nuestra postura en torno a la diversidad. Lograr diferenciar entonces real de realidad. No confundir filosofía de la diversidad con la diversidad de las prácticas filosóficas. No confundir pedagogía de la diversidad con la diversidad de prácticas pedagógicas. Entender que los poderes nos dan 1000 palabras, excepto la palabra que nosotros pedimos. Entender que la palabra que nosotros pedimos y necesitamos, la tenemos que construir. No está en las enciclopedias. Y si está en las enciclopedias, no. El poder no les va a dar la palabra que ustedes necesitan. El poder les va a dar 1001 palabra, pero no la que ustedes necesitan, o la que yo necesito. Nosotros también estamos en urgencias de crear palabras para pensar la diversidad. Y si esto no se tiene que llamar diversidad, yo lo llamé diverser y diversar. Los volví verbos. Y el diverser es todo lo que está al interior del ser, de ese Miguel, de ese Carlos, de esa Juliana, de esa Vanessa. Y el diversar es todo lo que está fuera de esa Alba, de Yunis, de Julia, y allí está extendido. La diversidad como adjetivo o como sustantivo. No que no crea, existe, pero debemos superarla. Y de hecho sugiero diversidades. ¿Hay diversidad o hay diversidades? ¿Hay educación o hay educaciones? ¿Hay verdad o hay verdades? ¿Hay mentira o hay mentiras? Es que hay un mundo perfilado para nosotros. Y si nuestras identidades son las que nos han querido construir los poderes y las culturas, eso que llamamos personalidad, ¿no será que ya es tiempo que América Latina, no será que ya es tiempo empiece a construir los conceptos y las palabras que necesita, aún sabiendo que los demás no las van a querer o no las van a necesitar o no las van a entender? ¿Para qué usamos la diversidad? ¿Cuál es la sabiduría de una diversidad? ¿O qué es una diversidad sabia? ¿Qué es una diversidad sabedora? ¿Qué desafíos nos plantea eso? Les voy a leer un poema de Juan Roig, uno de los poetas más grandes que ha tenido el mundo argentino hoy. Pienso que en este momento tal vez nadie en el universo piensa en mí, que solo yo me pienso. Y si ahora muriese, nadie ni yo me pensaría. Y aquí empieza el abismo, como cuando me duermo. Soy mi propio sostén y me lo quito. Contribuyo a tapizar de ausencia todo. Tal vez sea por esto que pensar en el hombre se parece a salvarlo. Eso es pensar la diversidad. Contribuyo a tapizar de ausencia todo. Tapizar de ausencia todo.
Qué cosa tan hermosa. Es posible que nuestras tesis a veces las tapicemos de ausencias, ahogados en diversidad, ahogados en inclusión, ahogados en expresiones sin contenido. Contribuyo a tapizar de ausencia todo. Habría que ver cuántos conceptos estamos tapizando de ausencia. Habría que ver cuántas realidades estamos tapizando de ausencia. Tal vez sea por esto que pensar en un hombre se parece a salvarlo. Esto es muy bello y podríamos agregarle a un poema que no tendría nada que agregarle. Pensar en el otro es salvarlo, pero también es salvarme. También es tejerme. Es que a los políticos les está faltando calle. Y yo no sé si a nosotros los profesores también nos está faltando calle. No digo que todos. Los profesores rurales son de otro orden. Los profesores rurales, yo digo los que vivimos en ciudades y cosas como estas, que puede que nos esté faltando calle. La diversidad biológica, la diversidad metafísica y la diversidad cultural. Y en la diversidad cultural entra todo, entra la religión, entra todo lo que contiene un ser humano, todo lo que contiene que no sea biológico, desde los aromas, desde las comidas, desde las maneras de vivenciar la política, de vivenciar las derrotas, de vivenciar las maneras de vivenciar las victorias, las maneras de encontrarse con el otro, los tonos de voz, todo, las maneras de vestir, todo eso tiene que ver con la cultura, la educación, todo eso es cultura. Todo eso es cultura. Entonces hay diversidad cultural, hay diversidad biológica que pasa por lo racial, que pasa por lo animal, por lo vegetal, por lo mineral, por todas las formas que tiene la materia, por todas las formas que tiene la energía, por todas las formas que tiene el tiempo, por todas las formas que tiene el espacio. Y eso son a priori, yo llego y eso está ahí. Ya es problema mía si me gustan o no las rocas, si me gustan o no el agua salada o dulce, si me gustan o no los árboles, si me gustan o no las serpientes, pero yo llego y eso está ahí. También está ahí la cultura, lo dijimos, y también lo mencionamos, que los grandes hombres y mujeres son grandes críticos de su cultura. Y que para alabar a los jefes están hechos los apóstoles. Diversidades en sus clasificaciones. Las diversidades entre muchas formas organizativas comprende diversidades biológicas o biodiversidades, que son diversidades raciales, vegetales, animales, líquidas, gaseosas, minerales. Diversidades mentales o metafísicas, ni son culturales, biológicas o sociales, son singulares. Son las distinciones entre lo objetivo y lo subjetivo y la manera en que cada individuo responde a un sistema de estímulos. No se trata de lo que aprendimos en la cultura, del equipamiento cultural. Se trata de cómo nuestra mente selecciona y reacciona al momento de confrontarse a lo diverso, bien sea lo diverso que agrada o desagrada. Diversidades sensoriales. Diversidad cromática de sonidos, texturas, aromas, sabores. Hay clasificaciones de los sentidos que rompen esa tradición de reducir al ser humano a 5 sentidos. Su variedad es amplia, ya se habla de una treintena. La termocepción, equilibrocepción, nocicepción, propiocepción, interocepción y sinestesia, entre otros. Diversidades culturales o expresiones culturales de la diversidad. Diversidades religiosas, ideológicas, lingüísticas, políticas, jurídicas, educativas y éticas. Diversidades gastronómicas. Diversidad estética, literarias, músicas, arquitecturas, pinturas, esculturas, cine. Diversidades de ignorancias, conocimientos y saberes. Diversidades sociales, diversidades sexuales y de géneros, generacionales, diversidades fisonómicas,
diversidades de clases económicas, de trabajos y de oficios. Expresiones de las diversidades, diversidad de capacidades, ritmos, estilos de aprendizaje, diversidades de motivaciones, expectativas y representaciones, diversidades de inteligencias o habilidades múltiples, diversidades de pensamientos, de expresiones. Sí, la diversidad puede convertirse en un signo de sabiduría. Así como en Estambul se llama Hagia Sofía, o sea, Santa Sofía, que quiere decir Santa Sabiduría, la iglesia, la Santa Sabiduría, como si la sabiduría fuera solamente santa. También hay una sabiduría que no es en términos de lo que algunos quieren edificar como lo bueno o como lo pertinente. También hay una sabiduría para lo que no es pertinente. Y si no es sabiduría, ¿qué sabiduría es la corrupción? ¿Qué tipo de sabiduría es esa? Porque es muy eficiente. ¿Qué tipo de sabiduría es el narcotráfico? Es una sabiduría, que nosotros no la queramos reconocer es distinto. ¿Qué tipo de sabiduría es la que moviliza un sicario? Son sabidurías. Lo que pasa es que a nosotros nos han vendido que sabio, bonito y justo es lo ideal. Algo así como que juntar todas las palabras bonitas nos conduce a lo más bello de nosotros. Pero la diversidad también tiene que reconocer esto. Estamos obligados a reconocerlo. Claramente. ¿Qué pasa con esto de los saberes que aparentemente afectan a la humanidad o afectan ciertas realidades? Los saberes de los hackers, qué tipo de sabiduría es el que te saca todo el dinero del banco, qué tipo de sabiduría es el que te saca toda la información y te la lleva. Todas esas son sabidurías. Y la diversidad tiene que, si es una sabiduría en diversidad, la diversidad, 2 puntos, las ignorancias, en ignorancias. Hablar de todo lo que nosotros ignoramos de diversidad. Y en este sentido nosotros tenemos que aprender de aquellas realidades que nos parecen malas, que nos parecen perversas, porque ahí también hay un saber, y hay un saber profundo, y hay un saber misterioso, porque es muy misterioso que uno no logre descubrir el corrupto a tiempo, es muy misterioso que uno no logre descubrir a tiempo el que le va a hacer daño a un grupo social. Ahí hay todo un misterio, que nosotros queramos banalizar el mal, queramos decir que el mal es banal, como nos lo dijo Hannah Arendt. Hay que revisarlo. El mal no es tan banal, el mal es muy inteligente, el mal tiene sus epistemes, el mal tiene sus teorías. Lo que pasa es que las teorías del mal nosotros no las hemos trabajado y se las dejamos al diablo, y el diablo, como es bastante perezoso y festivo, ha hecho poquito por escribirnos cómo es que se hace eso. Solamente el bien escribió las grandes Biblias, los grandes Coranes, las teorías de la sociedad del bien, pero no hay grandes teorías de la sociedad del mal. Hay grandes teorías que los denuncian, pero no están las teorías del mal. Y algunos acercan las teorías del mal a las teorías de las enormes conspiraciones, de los conspiretas, pero yo creo que hay que ir más rastrero, hay que ir más profundo a la concepción del mal, porque ahí hay una sabiduría profunda, o sino porque se mantiene en la humanidad de manera tan insistente por todas las épocas. Y en lo que coincidimos es que en toda inclusión se genera exclusión, es decir, yo incluyo excluyendo. Si yo incluyo a los estudiantes del doctorado, pues excluyo a los de la maestría o excluyo a los de los otros doctorados. Y si incluyo a todos los estudiantes de los doctorados en educación, pues automáticamente quedan excluidos los otros. Eso ya lo hemos hablado bastante. Por tanto, cuando pensamos la filosofía de la diversidad, necesariamente hay que pensar en integración, inclusión y exclusión. Hay que pensar en esos territorios, fijarse en esos territorios. Recuerden que filosofía es sabiduría, tolerar, del soportar, que hay un límite y que hay que ser muy cuidadoso en esto. Diversar.
diversidad. Dos o más versiones de una realidad. Mucho tiempo avancé sobre eso, es decir, diversidad era tener varias versiones de una realidad, cualquier realidad, diferenciando real de realidad. Es supremamente importante clarificar eso. Real es lo que existe, lo que objetivamente tú te encuentras, y realidad es el diálogo o el mundo que tú construyes en el contacto con eso. Es real que existe ese computador, es real que ustedes están allí, es real que yo estoy acá. La realidad es lo que nosotros construimos en esta conversación. La realidad siempre está en conversación conmigo, con los otros y con nosotros. Lo real está ahí. Lo real, por ejemplo, lo virtual es real. Lo virtual, lo que llaman virtual, es real. Ahora, las realidades que suceden en lo virtual es distinto. Por tanto, tener dos o más versiones de una realidad o multiversiones de una realidad nos permite abrirnos, encontrarnos y también donarnos otros lenguajes. Hay que salir de los monolenguajes, es lo que quiere decir también la diversidad. Monolenguajes son todas las dictaduras en un solo orden, que hay un monodios, un monodiscurso, una monosignificación de los acontecimientos. Eso fue incluso los primeros momentos de la humanidad, donde de algunos momentos de la humanidad se trabajó mucho el monodiscurso, ante todo, digamos, la Edad Media. La Edad Media fue monodiscursiva para Occidente, fue monopresencial para Occidente, y fue el momento más oscuro de la humanidad, y fue el momento más oscuro porque fueron largo de 1000 años donde la humanidad realmente, los avances fueron muy menores, los encuentros fueron muy menores porque se impuso el monodiscurso religioso, se impuso una sola apuesta religiosa, una sola apuesta política en general, es decir, una sola versión de la realidad se impuso, y por eso cuando hablamos de Edad Media hablamos del oscurantismo absoluto y surge lo que nosotros después conocemos de manera clara, la versión que se tejió contra las mujeres y contra los hombres que no estaban con una religión. Entonces, todo monodiscurso, cuando alguien nos dice es que si no estás conmigo, está contra mí, que es el discurso que suelen construir los políticos en Colombia. Si no estás con Uribe, estás contra Uribe, si no estás con Petro, estás contra Petro. No, yo no puedo estar con Uribe y no puedo estar con Petro y no estoy contra ninguno de los dos, simplemente no estoy con ellos. No quiere decir que soy enemigo, pero nos vendieron ese discurso desde ciertas apuestas, y uno de esos discursos fue la religión católica. Si no se estaba con ellos, estaba contra ellos, y era una cosa desastrosa. Ustedes saben, hay cualquier cantidad de documentos, filmes que recrean el monodiscurso religioso que justificó la desaparición de hombres y mujeres simplemente porque pensaban distinto. Incluso si una mujer detestaba a otra por lo que fuera, iba y la acusaba de ser hereje, y en esa acusación entregaban cualquier elemento que en ese momento fuera castigado y la persona era condenada. Por ejemplo, los curas de esa época, no todos, pero sí muchos, se querían acostar con ellas. Dos condiciones. Si ellas decían que sí, era un elemento funcional para que el cura dijera que el demonio estaba poseído de ella y se iba. Si decía que no, era también un elemento funcional, que estaba contra Dios, que estaba contra él, que era el representante de Dios en la tierra, y también era condenada. Y aún estando condenadas, los curas, muchos de ellos, iban a buscarlas, a las mujeres que estaban condenadas, a tener sexo con ellas allá. La misma historia, si decía sí, de todas maneras estaba condenada. Si decía no, igual estaba condenada. Si decía sí, lo único que el cura les entregaba
era la condición de que iban a ganarse el cielo, porque él les podía bendecir, les podía echar el agua bendita. Y al echarles el agua bendita podían ir al cielo. Los hijos y hijas de ellas que no hubiesen sido bautizados en ese momento se ganaban automáticamente el derecho a no ir al cielo, y a ellas les daba un miedo profundo y lloraban, entonces hacían lo que les dijera el cura. El monodiscurso es el peligro de los monodiscursos. O sea, lo que hizo el monodiscurso de la religión católica en la Edad Media fue asqueroso, asqueroso en todo el sentido, como han sido asquerosos muchos de sus discursos, pero hay que ver los abusos que cometieron los curas, los obispos, todos estos prelados a nombre de la herejía. Llegar a una casa y acostarse con la niña que ellos habían seleccionado, era parte del premio por ser representantes de Dios en la tierra, y si alguien los denunciaba a ellos, era hereje, y si era hereje, con que el cura lo dijera, muy poquito se podía hacer. Entonces los monodiscursos llegan a eso, a la dictadura de la razón, a la dictadura de la emoción y a la desaparición de lo humano. Entonces, cuidarse de los monodiscursos sobre la diversidad. Por eso yo decía que diversidad es dos o múltiples discursos sobre una realidad, sobre solo una realidad, y tenemos múltiples realidades. Porque las sociedades monodiscursos son muy lamentables. Por eso la sociedad venezolana está tan complicada por el monodiscurso político. La sociedad cubana no avanza más por el monodiscurso político, a sistemas de gobiernos totalitarios y aparentemente perfectos, porque son monodiscursos, y el monodiscurso tiene esa condición que no te deja pensar más allá. Entonces uno se evita los monodiscursos. Hay que revisar cuántos monodiscursos hay en nosotros. Esa idea de que hay un solo Dios es un monodiscurso, de que esto lo creó un hombre macho es un monodiscurso. Son monodiscursos que hay que revisar, cada cual lo revisará a tiempo y tomará decisiones o no tomará decisiones, pero hay que cuidar cualquier monodiscurso. El creer que la salvación de la humanidad, como ayer la pretenciosa diversidad, sería un monodiscurso. Cuidarnos de todos los monodiscursos, cuidarnos de todas los monolenguajes que yo llamo, porque tú caes a los agujeros negros del pensamiento, los agujeros negros de los lenguajes, los agujeros negros de la diversidad, los agujeros negros de la sociedad. Es que nosotros tenemos que cuidarnos de muchas cosas como pensadores y pensadoras, es cuidarnos de muchos andamiajes. Pero cada cuanto aparece un hombre o una mujer que quiere sembrar un monodiscurso. Cada cuanto aparece un hombre que cree que es la salvación política de un país. Y al final esos tipos, eso yo lo tengo escrito, y otras gentes más inteligentes que mi persona lo tienen escrito, todo Mesías termina crucificado porque es un monodiscurso. Jesús termina crucificado porque es un monodiscurso. Así ustedes crean mucho en él, o algunos de ustedes, pero es un monodiscurso. Y entonces en el monodiscurso paga las consecuencias del monodiscurso, porque quienes no están conmigo están contra mí. Mahoma tal cual, y así podemos seguir revisando. Después podemos seguir viendo políticos, Hitler y su monodiscurso, Castro y su monodiscurso, Mao y su monodiscurso, Lenin y su monodiscurso. La incapacidad de reconocer. Entonces el monodiscurso no solo no deja pensar a los otros, sino a mí no me deja pensar. Subir el discurso de la diversidad y echarlo a rodar cuesta abajo, como Sísifo, e ir a recogerlo sin quejarse, e ir a recogerlo con estoicismo, si la palabra tiene validez en esta apuesta. Esos son desafíos intelectuales. Conozco muchas pensadoras y pensadores que siempre echan a rodar y a reactivarse de otra manera. A mí me parece importante eso, a otros les parece necesario repetirse de manera insistente y constante. También hemos dicho que hay que subir el odio y echarlo a rodar. Hay que subir la desesperanza y echarla a rodar. Se dice que más fácil desaparece una especie que un prejuicio. Que en una lucha entre razón y emoción siempre gana la emoción. La razón se construye entre el corazón y la razón. La razón sola tampoco la tiene. La razón sola es el exceso de brutalidad en las altas decisiones de las esferas. Es una conjunción de ambos, pero a veces uno es excesivamente racional y a veces es excesivamente emocional. Pero todas las decisiones tomadas a alta velocidad, todo lo que ustedes llaman corazonadas o nosotros llamamos corazonadas, son muy riesgosas, a veces son exitosas.
pero vamos. Entonces tener varias versiones. ¿Y qué es lo que estoy acá diciendo? Varias versiones de mi emoción o de mis emociones y varias versiones de mis razones. Varias versiones de mis miedos y varias versiones emocionales de mis miedos y racionales de mis miedos. Y es posible que la diversidad necesite un poco de paciencia, o accionamos o habitamos la diversidad, que es el concepto de fraternidad. Si bien frater tiene que ver con hermandad, tiene que ver con cercanía, hay expresiones que han ido alimentándose acá, y son expresiones como dignidad, igualdad, libertad, equidad, respeto, el hospitar o el ser hospitalario, el hospedar al otro, el ser fraterno, la simpatía y la empatía. Hay que sumarle expresiones del otro lado. Hostilidad. En el espacio que hay entre hostilidad y hospitalidad se construyen otras posibilidades. ¿Qué quiere decir esto? Y tiene que ir en torno al discurso, y es que no podemos llenar la diversidad de palabras bonitas, porque eso al final es tan vacío como el paraíso mismo. El paraíso está lleno de cosas bonitas y eso lo hace un poco vacío, y el infierno está lleno de cosas horribles que lo hace un pocotón vacío. Esa necesidad de depurar, de separar, que hace parte de una de nuestras dimensiones del pensamiento, de depurar y dejar aquello que es tosco a un lado y aquello que es filigrana al otro, no puede caer en diversidad. En una definición en diversidad debe caber la hostilidad, debe caber la vida como debe caber la muerte, debe caber lo bello como debe caber lo feo y sus intermedios. Caber en la medida no para que lo contenga todo, sino para que se permita abrir a los no monolenguajes, porque si la diversidad es dignidad, igualdad, libertad, equidad, respeto, hospitalidad, hospedar, fraternidad, simpatía y empatía, nos estamos contando una mentira. Es un monolenguaje de palabras todas muy sonoras y muy bonitas. Pero la diversidad es algo más que eso. La diversidad también es un puto grito. La diversidad también es un manotazo a veces a una mariposa como tú lo traes. A no todo el mundo le encantan las mariposas, a no todo el mundo le gustan las hormigas, lo cual no nos daría derecho a asesinarlas si la palabra cabe. Pero también hay que ponerle contenido distinto a meras palabras sonoras. Si también es la hostilidad, también ¿qué otra cosa puede ser la diversidad en esos términos? Lo asqueroso, lo que me produce asco, también ha de entrar en esa posible definición, porque si no lo que vamos es a construir la idea ditada de la realidad. La diversidad no es luz, la diversidad también es oscuridad. La diversidad no es paraíso, también es averno, infierno. La diversidad es ciudad, pero también es ruralidad. La diversidad es sabiduría con bastante ignorancia y todos estos intermedios que a nosotros nos permite también limpiarnos de monolenguajes. Hay que limpiarnos. O sea, el monolenguaje no es solo el político, no es solo el religioso, es ese monolenguaje que hemos convencido que al juntar muchas palabras bonitas terminas haciendo un poema muy lindo, o que muchas palabras bonitas todas, eres bella, eres bello, eres bonito, eres inteligente, eres exitosa, eres autopreparada, y la idea no es unir palabras bonitas, eso es muy torpe, eso es, muchachos, muchachas, eso es muy simplón. Unir paraísos sobre paraísos, eso es muy simplón. Tenemos también que entender que la diversidad es un grito, que la diversidad es una hostilidad, que la diversidad es una expulsión, que la diversidad es una tensión, que la diversidad es un error. Para no caer en el monodiscurso y abrirnos a otros lenguajes. No hay la superpedagogía, no hay una pedagogía mejor
que pueda salvar a la humanidad. Hay pedagogías en juntar palabritas bonitas, pedagogía del amor, pedagogía de la esperanza, pedagogías de los abrazos, pedagogías de las resiliencias y NNN pedagogías bonitas. Ah, bueno, ¿y las otras pedagogías? ¿Qué pedagogía tuvo Hitler para que lo siguiera toda esta humanidad que lo siguió? ¿Qué pedagogía tienen los que llaman terroristas? ¿Tienen alguna pedagogía? ¿Tienen alguna pedagogía? Ahí hay unos saberes, llevo tiempo insistiendo que ahí hay unos saberes que nosotros no queremos explorar. A mí las pedagogías del diablo me parecen muy bonitas. Primero porque el diablo yo no lo he visto haciéndole daño a nadie, ni mandando diluvios, ni haciendo matar niños para salvar su hijo, yo no lo he visto. Nunca vi el diablo quemando un pueblo, nunca vi el diablo quemando un pensamiento. Siempre vi en la Edad Media los seguidores de Dios quemando pensadores, pensadoras, porque como ya les expliqué antes, porque no se acostaban con los curas, por lo que fuera, por cualquier cosa. Nunca vi al demonio. Entonces, para nosotros es supremamente importante. Tenemos muchos e importantes desafíos, y un desafío es no dejarnos convencer de poner muchas palabras bonitas y creer que esa es la mejor definición. Entonces ponemos justicia, ponemos libertad, ponemos equidad, ponemos respeto, y se nos olvidan otras cosas que tienen que estar ahí. Reconozcamos que a veces un grito a tiempo te ha salvado, una grosería a veces te puede salvar, te puede poner en otro lugar. Hay gritos que contienen vida, hay hostilidades que contienen vida. Tan poquito que vivimos como para solo regalarnos un gusto musical, tan poquito que vivimos como para regalarnos solamente un olfato, tan poquito que vivimos como para regalarnos solamente un solo sabor, existiendo múltiples posibilidades de sabores. Y todas esas cosas que tenemos que revisar. Esto nos obliga entonces a todos a pensarnos en muchas dimensionalidades del ser. Pero entonces la cultura es todo lo que nosotros cultivamos. Todo lo que nosotros hacemos para permitir convivir el concepto de memoria, no porque sea una creación nuestra, pero sí porque en él encontramos elementos supremamente importantes. Por eso las memorias de las mujeres, las memorias de los niños, las memorias de los hombres, las memorias de los combatientes, las memorias de los profesores, las memorias, no las historias, porque las historias las escriben quien tiene poder. Las memorias las escribimos todos. Esa es algo importante que notemos. Entonces, una cosa es mirar la diversidad como historia y otra la diversidad como memoria. ¿La historia tiene futuro? Sí. ¿La memoria tiene utopía? Sí. Tiene más utopía que futuro la memoria y tiene más futuro que utopía la historia. Entonces también es muy importante resaltar este apartado. ¿Qué era esto de filosofía de la diversidad? Y en aquel momento yo lo llamé filosofías de las diversidades, porque otra connotación muy importante que se viene construyendo más en América Latina, y eso a los europeos les hace mucho ruido, son los plurales. Para ellos es importante el singular porque es lo absoluto y es la verdad. Entonces, hablar de filosofía de la diversidad es lo absoluto y es como si hubiera una sola filosofía para nombrar la diversidad. Hay filosofías para nombrar la diversidad. Los que estudiamos filosofía, los europeos, dicen no puede haber una filosofía latinoamericana, porque entonces tendría que haber una filosofía colombiana y tendría que haber una filosofía chocuana y tendría que haber dentro de Colombia una filosofía pastusa y así de manera sucesiva. No podemos llegar a tanto extremo, dicen ellos. Hay una filosofía en general y ahí nos entendemos todos. Bien. Otras apuestas en torno a este asunto es que decimos, mira, si hay filosofías, hay filosofías de los pueblos, las filosofías de los indígenas no pueden coincidir con las filosofías de los blancos. ¿Por qué no pueden coincidir? Por todo el mundo que los ha rodeado. Por tanto, las preguntas que allí se le hacen al ser, que se le hacen a la sociedad, que se le hacen al conocimiento son de otro orden. Y así ustedes podrán seguir
disgregando. Entonces, por tanto, yo digo que no hay diversidad, que hay diversidades. Pero no pasa nada y pasa mucho, porque los lenguajes anuncian realidades. Dame una palabra y mover el mundo. Dame una palabra y enunciar el mundo por devenir. Es más, dame una palabra y le nombro a Dios, y le nombro a Dios el que va a crear al mundo y el que lo va a crear a usted y al cual usted deberá alabarlo. ¿Sí? Dame una palabra, dame una palabra. Dame la palabra a Dios para tener rediles, para tener sumisos, para tener gente que me adore sin saberse por qué. Dame la palabra a Dios para tener obispos y para tener papas. Dame la palabra a diablo para tener la necesidad del bien. Dame la palabra terrorista. Dame la palabra terrorista para yo poder justificar lo que sea contra los seres humanos que yo denomine terrorista. Dame todas las palabras despectivas que puedas para yo hacer lo que quiero hacer. Entonces, es muy importante los lenguajes. Filosofías de las diversidades. El concepto de interculturalidad nos remite a la idea de diversidad cultural, al reconocimiento tácito e implícito de que vivimos en sociedades cada vez más complejas donde es necesario posibilitar el encuentro entre culturas. Lo intercultural es el diálogo entre las culturas, es la conexión de las culturas. Lo multiculturalismo son las culturas distintas que no se encuentran, y lo que pretende la interculturalidad es el diálogo entre, el encuentro entre. En torno a mis idearios culturales, pues el discurso más bonito que nace en su momento es la diversidad y no la tolerancia, porque la tolerancia no tiene claridades, la tolerancia no tiene estas distinciones que sí logra configurar la diversidad. Entonces, las filosofías, los pensadores de la diversidad más recientes europeos, uno los podría encontrar por todos los postestructuralistas, cuando aparecen los Derrida, cuando aparecen el mismo Foucault, cuando aparece todo el mismo Deleuze, cuando aparecen este mismo, que se me va ahora el nombre, bueno, aparece una serie de pensadores y pensadoras donde dicen: se acabó el metadiscurso, se acabó el supradiscurso, no existe la gran Biblia, no existe la gran verdad. Y Lyotard nombra eso la posmodernidad. Y la posmodernidad, como ya les he explicado a algunos de ustedes, la modernidad es cuando el hombre dice: el mundo ya no lo dirige más Dios, el mundo está en manos de los hombres, el humus. Si yo quiero llegar a un lugar, tengo que hacerlo manos, conexión mente-manos. No hay otra manera. Hagamos trenes, hagamos política, pero esto, sigamos rezando, que Dios no va a resolver. Esto no, ya nos dimos cuenta que rezando Dios no resuelve el asunto. Dejemos. Entonces, el destino lo asumen los hombres. Y Dios desaparece. Por eso lo sacan de los estados. El único estado que sigue conservando a Dios es Colombia. Los demás estados todos sacaron a Dios, a sus dioses. Los estados liberales y los estados de avanzada en pensamiento, los estados laicos. Aparece a la posteridad entre esto la posmodernidad. Y la posmodernidad es que dice: mire, ¿cómo le parece que los proyectos de los dioses nos tenían jodidos? Nos mandaban diluvios, a nombre de él nos violaban, nos mataban a las mujeres, a los hombres, nos metieron este asunto de la Inquisición, 1000 años de sufrimientos, que porque Dios era lo mejor, y entonces porque Dios era lo mejor los demás tenían que alabarlo en la mañana, en la noche y en el día, como si un tipo necesitara, como si un ser superior necesitara ese tipo de alabanzas. Pero fueron construcciones de ambas religiones, las religiones monoteístas de Occidente. Lo dejan de un lado y le dan el papel a Dios. Pero en la posmodernidad se dieron cuenta que ya ni Dios ni los hombres, porque los hombres, todos los proyectos que hacían eran tan peligrosos o casi más peligrosos que los que se habían inventado los hombres a nombre de las religiones. Y el gran fracaso son las dos guerras y la última gran propuesta o gran proyecto hitleriano. Entonces, fin a los metarrelatos, fin a los enormes relatos,
fin a todos los relatos y a las grandes historias universales. ¿Qué entra en contexto? Los microrelatos. ¿Qué entran en contexto? Las autobiografías. Ya no son las biografías, ni las historias, ni los enormes relatos de la sociedad. Ya es lo que le sucede a la veredita, al pueblo, al barriocito. Ya es lo micro, ya es, si Europa era... El centro era la razón, entonces el centro a partir de la posmodernidad es la emoción, importa el corazón, importa lo que yo siento, porque la razón nos humilló, porque la razón creó dos guerras, porque la razón creó este monstruo de humanidad que creó. Y al aparecer entonces la posmodernidad y al aparecer la emoción, pues aparecen otros fenómenos distintos, porque al dársele mucho lugar a la emoción, aparecen todos estos presidentes emocionales. Y ahí es donde cabe la diversidad. Dijeron, bueno, en la alta emocionalidad y en la alta racionalidad, ¿qué podemos insertar? Insertemos un pensamiento alrededor. ¿Qué es esto de la diversidad? ¿Por qué tenemos que pensar en la diversidad? Porque entonces al que es altamente emocional, piensa antes de responder, porque el otro no puede estar tan equivocado. Recuerde que el otro también es un mundo en sí, recuerde que el otro también inaugura el mundo. Y a la razón le dice, no se imponga con sus absolutos ni con sus verdades. Recuerda que hay verdades muy locales que parecen para la realidad mundial que fueran mentira. ¿Qué quiere decir en el mundo de la diversidad hoy cuando ya un robot enseña, ya no es ficción? ¿Qué es la diversidad en el mundo robótico? Lyotard lo puso muy bien en la posmodernidad. Dijo, vamos a pensar sin cerebro. Lo siento por los humanos que creen que son el centro de esto, lo siento por los humanos que son unos nostálgicos, pero va a haber conocimiento y pensamiento sin cerebro. Van a haber máquinas pensando y actuando. ¿Y qué es la diversidad ahí? Pues ya no es la diversidad humana. Ahí tendremos que hablar de ciertas diversidades cognitivas. Entonces ya lo cognitivo no va a ser puro del cerebro humano, ya lo cognitivo va a ser una relación binárica. En 1990 y algo, el Blue Deep de la IBM no era capaz de ganarle a Kasparov en ajedrez. Hoy, el último computador no tiene un elo que supera como 3 veces a cualquier campeón del mundo. Y ya, él no tiene, nadie le tiene que tocar teclas. Usted juega y él juega y le responde y te derrota. Ya las máquinas, cuando decían que las máquinas eran imposible que derrotaran jugando ajedrez, ya las crearon, se rehabilitan, aprenden nuevas jugadas, aprenden nuevos sistemas, aprenden una gran cantidad de cosas. Dicen que los aviones tienen máquinas automáticas que sienten miedo, las crearon para que sientan miedo, es decir, que sienten miedo cuando, que sienten, que hacen la manifestación de sentir el miedo. Entonces, ¿qué ocurre ahí con la diversidad? Seguramente hablar de diversidad en el 2200 va a ser otra historia, así como hablar de lo absoluto va a ser otra historia. Por eso la definición de términos absolutos hay que cuidarlos y hay que contener, también los términos deben contener ya hoy cierto futuro, ya no es suficiente con nombrar una expresión con mero pasado, mero presente, deben contener cierto futuro. ¿Qué es una cultura? ¿Qué es la cultura antioqueña, la cultura costeña o la cultura? Una cultura. ¿Qué es una cultura? Es una organización lingüística de la realidad que permite compartir una serie de códigos que nos hace sentir parte de. Y todos esos códigos y todas esas dimensiones tienen que ver con la supervivencia física y la supervivencia metafísica, es decir, el mundo físico, el mundo metafísico, el mundo de las ideas. La cultura nos permite a nosotros abrigarnos. Cuando uno está supremamente triste fuera del país, ¿qué lo abriga a uno? Su comida, su música, su himno, su bandera, su tono de voz. La cultura es un contenido lingüístico supremamente importante. Entonces, lo que hace la cultura es proteger a los seres humanos. Entonces, ¿qué es la diversidad para el idealismo?
qué es la diversidad para el realismo, para el estructuralismo, para el funcionalismo, para el posmodernismo, los multis, interculturalismos. Ahí hay unos avances. Cultivos del diverser y el diversar. Cultivo del diverser y del diversar. El poder nos da 1001 palabras, excepto la palabra que pedimos. Por eso debemos crearlas, inventarlas como los dioses primeros. De ahí que para la diversidad el camino verbalizador es el diversar y el diverser. Aquel ser que pone en acción lo diversal, lo variable de sí mismo y de los otros. Propongo en primera instancia diversar, interesarse por las diversidades de los otros, que no soy yo. Es un conversar sobre lo diverso. Deviene resignificación de lo humano, moviliza relaciones entre caos, movisiones, caos, audiciones, caos, intuiciones, que darán cuenta de sus correlatos, cosmovisiones, cosmoaudiciones y cosmointuiciones. El diversar responde a las versiones, a las desoclusiones del sustantivo y adjetivo diversidad. Deviene posibilidad y condición del humano, existe como existencia misma, de ese ser que se manifiesta de múltiples formas, de un ser que acude a lo plural de sí para no bastarse con la idea de lo uno, de lo universal, de lo inamovible en sí. Es apertura con otros seres, es el saberme con los demás, el asomarme a la afuera de mi ser y a la vecindad de los otros. Es la irreductibilidad del otro a mis caprichos, es reconocer e identificar que esa diversidad exógena no puedo someterla, negarla o desaparecerla. Diverser. Diversidad del ser de mi ser. Es la alteridad de mi interioridad, del mundo egótico, el yoico ensanchado en sus variados despliegues. Es el encuentro conmigo, con mis miedos, potencias y latencias. El diverser nos lleva a pensar que nadie debe reducir nuestro ser a un universal por eficiente o lúcido que éste parezca. Es adentrarse por las diversidades del ser, de mi ser que interroga la dignidad humana, la fragilidad humana. Hay que estar pausados para referirnos al diverser. Diverser y diversar son variantes lingüísticas que nos sugieren pensar el concepto de diversidad como atributo, como sustantivo, como calificativo para llevarlo a verbo, a una idea de acción donde se incluye algo más que un predicado, como otra opción verbal de superar el concepto bonsai de diversidad. De lo que nosotros vemos como problemas son síntomas. La corrupción no es el problema, la corrupción es un síntoma, es un síntoma. La violencia contra la mujer no es un problema, es un síntoma. Pero como nosotros no atacamos el problema, sino el síntoma, pues el problema se mantiene. Y los poderes políticos y la mayoría de los poderes solo atacan las manifestaciones del problema, los síntomas. Los síntomas no hablan de la enfermedad. Si a mí me da fiebre y me envían una pastilla contra la fiebre, puede ser altamente perjudicial porque ese puede ser un síntoma de una enfermedad que no se cura con la aspirina, como puede ser una gripa de otro orden, puede ser un cáncer, puede ser una enfermedad superior, y una enfermedad lanza muchos síntomas, muchos. Por eso un médico le pregunta a uno por los síntomas. Le duelen los ojos, la cabeza, le preguntan a uno todo, suba el pie así, bájelo así, y pues uno empieza a decirle, y él a través de los síntomas encuentra la enfermedad, porque si él se basa en un solo síntoma, no es capaz de encontrar la enfermedad. Los malos médicos o los médicos irregulares que no te preguntan lo suficiente, pues no son capaces de llegar al problema porque atacan el síntoma. Y Colombia es un país que ataca los síntomas. Y como es un país que ataca los síntomas, pues mata a los pobres. Porque cree que el síntoma es que el problema es el pobre, pero se ataca el síntoma, no el problema. Entonces, cuando usted ataca el síntoma, siempre se reproducirán los corruptos. Cuando usted ataca el síntoma, siempre se reproducirán los desquites. Colombia solo ataca los síntomas.
y que es un problema de las políticas, porque ustedes recuerden, yo aquí lo digo, que una de las expresiones para gobernar la realidad en América Latina y en el mundo, pero en Colombia, son los gerundios. El político siempre está haciendo, está pensando, está solucionando, está resolviendo, está actuando, gerundio, ando. Ese es el lenguaje de los políticos. Ni siquiera saben lo que ocurre, dice, ya estamos actuando. Y no ha salido el primer personaje, ni el primer médico, o la primera persona al lugar donde dicen que ocurrieron los hechos. Lo estamos resolviendo, el problema del dinero para la educación. Luego digo que una ruta potencial para pensar las diversidades, los desafíos que implica para las inclusiones, nos exigen unos mínimos como sujetos, entregarnos a los cruces de senderos, a los caminos abiertos. El cruce del sendero donde se ubicaba el dios Pan, que producía pánico, es decir, hay que ubicarse donde nos produce pánico intelectual. Vaciar de contenido la palabra diversidad, hay que vaciarla de ese contenido que nos vendió. En la medida que a mí me desaparezcan una palabra del camino, en medida que a mí me desaparezcan una expresión del camino, me empobrecen el lenguaje. Por ejemplo, en el Gran Hermano muchas palabras estaban prohibidas y había una cosa que se llama delitos, crimen de pensamiento. Y el Gran Hermano llegó a tanto poder que aún sin que él fuera capaz y tuviera maquinarias para leer la mente, lo miraba a uno y le decía, usted acaba de tener un crimen de pensamiento. ¿Qué era un crimen de pensamiento en el Gran Hermano? Que yo pensara que lo que me está diciendo el poder es mentira y que esas guerras que ellos están diciendo no son todos los muertos que nos están trayendo. Eso ya era un crimen de pensamiento. Incluso crimen de pensamiento era todo lo que pusiera en riesgo el Estado. Y el pensamiento no es mentira, el pensamiento está criminalizado. El pensamiento está criminalizado. No el sobasacos, no el ameladrillos, eso no está criminalizado. A eso les dan muchos cargos, a eso les pagan millonadas, a esos domesticados, a eso les pagan todo. No, esos no están criminalizados. Está criminalizado pensar por fuera y está criminalizado por el Estado, está criminalizado en muchos lugares, que usted manifieste cosas que al poder no le guste. Por eso la diversidad requiere de lenguajes rompientes. Ustedes puedan crear una expresión que realmente haga honor al desorden, que desordene esta enciclopedia de la diversidad, que desordene los lenguajes de la real epidemia de la lengua. Así digan que no existen, existen y se acabó el tema. Existen, lo siento. Yo los digo y como los digo existen. Yo soy el Dios de las palabras, ustedes son los dioses de las palabras y están en términos facultativos de crearse algunas palabras y cada que creo una palabra inauguro el mundo. Incluso algunos dicen que nombrar problemas viejos con nuevas palabras no cambia el problema. Pues sí lo cambia, pues sí le da ciertas mutaciones al problema, porque las tecnologías para afrontar esa realidad cambian, porque al yo cambiar las tecnologías lingüísticas, porque la lingüística es todas unas tecnologías para dirigirse al otro, al cambiar una tecnología lingüística me permite hacer las realidades. ¿O qué es eso de las palabras inclusivas y supremamente amables? Eso no es una tecnología lingüística. Y entonces sucede el ablandamiento del mundo. Y en el superablandamiento del mundo, pues ya nos dijo Castoriadis, lo único que avanza es la insignificancia. Se vuelve importante lo insignificante. Se vuelve necesario lo insignificante. Diversidad en nuestra concepción es una postura, es una postura. Un pensador de la diversidad tiene que asumir una postura. Y que si es postura, es un proyecto. Entonces cuidarnos de gravitar con expresiones sin contenido. ¿Y qué es una expresión sin contenido? Que yo la transito y no sé en qué consiste. Ah, diversidad. Sí, señor. ¿Qué es para usted la diversidad? Explíquemela, señora, señor. Ah, es que nadie me la ha definido. No te preocupes, porque una cosa es la definición, otra cosa es la acción. A veces nosotros definimos las palabras
o las personas por lo que hacen. Pues ese es un camino, por lo que hacen. También por lo que dejan de hacer lo podemos definir, no solamente por lo que hacen, por lo que dejan de hacer también podemos definir, llenar un concepto, gravitar, acoplar un concepto, pero lo tenemos que acoplar con la esencia. ¿Y cuál es la esencia de la diversidad? Y siempre evitando los blanqueamientos, que fue lo que nos enseñó en general los distintos poderes. Por eso blanquearon la vida de Jesús. Por eso blanquearon la vida de María. Y por eso está blanqueada la vida de Einstein, está blanqueada. ¿Quién dijo que Einstein era ese señor que nos están vendiendo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? El autor de la Gioconda, Da Vinci, era ese. No, ese es el que nos están vendiendo los poderes, pero era ese. Y así como los poderes nos vendieron a Frida Kahlo, una sometida, una mujer sin capacidad de liberación, una mujer que no iba a dar un paso más allá de Rivera, una esclava sexual, una mujer que no es pintora, nos la vendieron como el fenómeno del siglo XX y el fenómeno de la liberación femenina. Yoko Ono, que lo único que hizo fue acostarse con el otro allá en la cama, que no ha hecho más nada importante en esta vida y pone una puta cerilla por allá y es arte. Porque los poderes necesitan vendernos todas las tontadas que nosotros compremos, porque no hay capacidad de revisión de esa realidad. Y si nos venden a Frida Kahlo como artista, ¿y sabe cuánto vale una pintura de Frida Kahlo? Ya quisieran ustedes. ¿Cuánto vale una pintura de Warhol? 120 millones de euros, Laura. Unas estupideces. Pero hay un poder que necesita hacernos creer que blanqueándole la realidad y mostrando que son unos grandes fenómenos, nosotros les creemos. Y nosotros terminamos validando ese tipo de cosas. Los poderes nos blanquean la realidad. Nos blanquearon a Jesús, nos blanquearon a María, nos blanquearon a Mahoma. Pero eso todo no lo tienen que esconder porque la realidad hay que blanquearla. Y también para cuidarnos del monolenguaje, me hago entender que no sea este el monolenguaje dominante, que hayan otras voces y uno tenga derecho a elegir y con unos mínimos de respeto de la vida, de respeto de no humillar al otro, de no pararse sobre el otro. Paradigmas son verdades y las verdades son a veces un poquito cansonas, es lo que hace cansada la escuela, las verdades es lo que hace cansada la escuela. Que la diversidad no se puede reducir a un pensamiento antropocéntrico, es decir, que es una mirada por el hombre y solo para el hombre, o para el ser humano, bueno, para el humus, y desconocer todas las otras apariciones de la diversidad en todas sus otras manifestaciones que no son humanas, y centrar solo esto en problemas culturales o en problemas de homínidos, sapiens, podría ser una ideología peligrosa porque la mayoría de las religiones, porque algunas políticas han querido centrar todo su pensar alrededor del hombre y al olvidar, al ser el centro de toda la acción del hombre, le permite hacer lo que sea con los demás, Algo tocábamos el viernes, el jueves, tendría que ver también con qué vamos a hacer con la vida de las otras especies. Vamos a seguir de caníbales, vamos a seguir comiendo vacas, vamos a seguir comiendo animales, porque es una vida que no habla, porque es una vida que no hace deporte. Bueno, los caballos ya los ponen a competir y otros animales, porque es una vida que a nosotros nos interesa bastante poco, o vamos a buscar otras opciones. En aquella vez les recordaba las células madres con las cuales ya están haciendo carnes y otros productos que no alterarían el sabor tradicional que a nosotros los humanos nos gusta. Con el habitar la tierra, es decir, pero no solamente habitar la tierra, hay un poco de personas que tenemos elementos claros que esta humanidad va a migrar a otros planetas, que no migrará Miguel, ni Andrés, ni Julián, que migrará Bill Gates o los hijos o los nietos de Bill Gates, sino vamos a migrar los 8.000 millones. Aquí la peste nos puede matar a 7.000, pero algunos de ellos van a migrar, vamos a migrar a otros planetas y entonces vamos a hacer las mismas barbaridades que hemos cometido acá. Tiene que ver en eso, en no antropocentrizar la diversidad, la blancura operacional.
no creer que la diversidad es acumulación de palabras blancas, de palabras justas, de palabras de libertades, de palabras de alteridades, de otredades, de una acumulación de palabras bonitas, muy sonoras, que solo sirven o que sirven para quedar bien en el ámbito. Pero la diversidad es mucho más que eso. La diversidad, nos dimos cuenta ayer, que es un grito, que es un alegato, que es una puteada, que son muchísimas otras cosas y expresiones que nosotros desaparecemos en el camino, y tiene que ver con la blancura operacional. A la humanidad siempre le ha gustado blanquear la realidad, es blanquear en la idea que blanquear es embellecer, en la idea que algo blanco es bello, y ahí el problema de la piel, de ahí el problema de todas estas cosas que se siguen manteniendo. Eso ya nos lo dijo claramente Barthes en Mitologías, donde los detergentes no quitan la mugre, sino que la erradican, y la mugre son manchas, cosas negras, y esa propaganda que él dice en los años 50, que parece tan sencilla para los detergentes, también es un mensaje para la sociedad de época. Es decir, todo aquello que sea negro, todo aquello que no tenga que ver con blanco, todo aquello que no tenga que ver con la pureza del vestuario o con la pureza de la cultura que uno considera cultura como uno, total, hay que erradicarla, hay que desaparecerla. Y entonces en la blancura operacional, en la transparencia del mal, nos llama la atención Baudrillard en eso. Nosotros estamos negándola, estamos desapareciendo la negatividad, estamos huyendo de la negatividad, porque parte del problema, no es un problema, de una de las manifestaciones de finales del siglo XX y del siglo XXI, es que no queremos sentir dolor, no queremos sentir angustia, no queremos sentir un poco de cosas, y eso en términos heideggerianos es eliminar la negatividad, y eliminar la negatividad es negarse a pensar, porque no se puede pensar solo en la belleza, solo en lo bonito, solo en el éxito. Eso es bastante simple, pero hacia allá va la humanidad, nos dice en El Enjambre, y hacia allá va la humanidad, nos dice Baudrillard en 1990. En el blanqueo de los cuerpos, el blanqueo del dinero, el blanqueo del cerebro, el blanqueo de la memoria, una asepsia total, porque entonces aquello que no es blanco, ¿qué? Aquello que no conjuga y que no es capaz de hacerle sonoridad a todas las palabras, bello, justo, bonito, inteligente, mesurado, respetuoso, caballeroso, o amable, o simpática, o hermosa, o divina. Y entonces, parte del blanqueo de la realidad hoy con el mundo de la diversidad parece un dato menor, pero es un síntoma, tiene que ver con las fotos hoy. Hoy todo el mundo tiene que aparecer risueño en las fotos. Y ya me ha pasado varias veces que me dicen, ríase, que esta es una foto para que va, y si no se ríe no hacen la foto. Eso parece un dato menor. Eso parece un dato menor. ¿Lo es? Preguntemos, ¿lo es? ¿Lo es? ¿Lo es? Porque queremos eliminar la negatividad, por eso esas músicas tontas que ponen en los aeropuertos, que ponen en las terminales de buses, que ponen en los pasillos, parecen un poco tontos, parecemos un poco tontos caminando en el medio de esos monosílabos instrumentales, atontados robots caminando. Todas esas cosas tienen que ver para cuidarnos de ideologías, porque la diversidad en ese sentido sería, y es una ideología que no se puede negar, es una ideología para Europa recoger lo que se llaman los borders. ¿Qué es el borde? El borde es lo que está más allá de las fronteras del poder. Como ellos no encontraban cómo integrarlos al poder de una manera más clara, y que alguien no les dijera, pero usted es presidente de los españoles o de los holandeses, pero como que no es presidente de los chinos ni de los hindúes, porque ellos allí en una comunidad, y para ellos el presidente es el de la India y el de la China, y ustedes no son como los presidentes de ellos o los mandatarios de ellos. ¿Qué hacemos? Entonces, dentro de las muchas genialidades, pues digamos, pongamos a rotar el término diversidad, que un presidente tiene que aceptar la diversidad, y que un presidente gobierna
no para los que eligieron, sino gobierna para todo el mundo, y bueno, todo este asunto, para ablandarnos, es decir, también esto tiene que ver con maneras de someternos. La diversidad puede ser un término de sometimiento, por eso la necesidad de almas rotas, de humanos rebeldes, humus rebeldes. Si en esa rebeldía cabe la crítica, es capaz de elaborarse la crítica, supremamente necesario, que es lo que nosotros estamos aquí diciendo. ¿Y por qué blanco? ¿Y por qué el color puro? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué estamos eliminando cualquier negatividad? Y eso tiene que ver entonces con todas las formas de negar y de desaparecer lo feo. La cirugía estética, pueden haber lo que se llamarían las cirugías, lo que yo denomino cirugías intelectuales, es cuando alguien hace presumir que sabe más de lo que sabe. Y de eso hay una gran cantidad de gente en el mundo, que uno les pregunta y no hay un límite, y ese límite es como si nos hicieran presumir que saben más de lo que saben, y cuando uno empieza a avanzar en ellos o en uno mismo, a veces se da cuenta que no sabe todo lo que dice que sabe, que ni siquiera sabe por qué sabe lo que sabe, que en términos metodológicos o en términos de búsquedas autobiográficas es usted identificar cómo sabe lo que sabe y por qué sabe lo que sabe, cuál es la condición de saber lo que sabe, en una especie de funeral del pensamiento, en un funeral de ideas, bueno, en unas funerarias. Hoy los grandes negocios de la humanidad son los que no deberían serlos. Los hospitales son unos, las clínicas, las funerarias son otras. Hay grandes negocios, el cuerpo es el gran negocio. Y de hecho, cuando una persona se muere, ¿qué hacen con el cuerpo? Volverlo a blanquear, volverlo a bañar, volverlo a poner en unas condiciones ideales para la imagen. Porque como lo que prevalece es la imagen, lo que nos quiere decir Lyotard, y en lo cual ya nos abunda Byung-Chul Han, Baudrillard, Lyotard, y nos abunda Byung-Chul Han apoyado en este texto que yo recomiendo que lo lean todos, La transparencia del mal. Hacía días yo no tenía un texto tan revelador en lo que somos nosotros como humanidad. Entonces, aquí el trabajo ya no se considera una acción, sino una operación. Por eso somos operarios, por eso los profesores somos operarios. Los profesores, a una cosa que ayer nos recordó Estela Quintar, ya los países no tienen atención a personas, atención al cliente. ¿Y qué es un cliente? Un comprador. Un comprador. Entonces, la diversidad puede ser un producto que se esté comprando y lo que hacen es atención al cliente. Vamos a hacerle atención al cliente, vamos a hacerle atención a la diversidad, al cliente de la diversidad, al cliente que es diverso, a la clienta que es diversa. Vamos a hacer eso. Porque entonces ya no atendemos personas, ya no atendemos ciudadanos, ya no atendemos seres humanos, atendemos clientes. Y hasta eso están llegando las universidades, la educación, lo dicen la pública y la privada de manera tranquila, lo dicen, no les da pena. Y a nosotros como profesores no nos da pena repetir esa expresión, de no ver al estudiante como un intelectual, como un académico, sino como un cliente. No es ni siquiera una persona, no es ni siquiera un sujeto pensante, es un cliente. ¿Y el cliente qué es? Un comprador. ¿Y el comprador qué es? En términos generales, alguien que no piensa, alguien que va por las emociones. Cliente, no es alguien que va a disfrutar el café, es alguien que es un cliente, y así estamos transitando. Hoy el enfermo no es enfermo, sino es un cliente. Hoy el estudiante, un doctorando, no es un doctorado, no es un intelectual, no es una mujer que está tratando de mover el mundo, es una cliente. Si la medicina te trata como cliente, para la funeraria eres un cliente, porque venden todos estos planes y el muerto sigue siendo un cliente. La educación es un cliente. La seguridad tiene clientes. Hemos llegado a lo que hemos llegado. Por eso nos volvimos autoexplotadores, como nos dice Byung-Chul Han. Ya nadie nos explota. Nosotros mismos nos autoexplotamos. Las redes sociales son un término de autoexplotación. Ya usted no tiene jefe.
Usted es el jefe de sus propias desgracias, de sus propios éxitos. Y allá nos llegaron, y allá nos llevaron. Y todo eso, entonces, tiene que ver con toda una lingüística a partir de los años 80, que se hace más fuerte en las generaciones de hoy. El sujeto es un cliente, usted no tiene jefes, usted no es un operario, porque usted es autoesclavo de usted mismo, porque usted es el éxito de usted mismo, usted llega hasta donde usted quiere, usted llega hasta donde sus sueños son, en el fracaso de que el sueño no puede ser sueño. Es decir, no podemos dejar los sueños ser sueños, no podemos dejar la noche tranquila ya, la noche tiene que ser un lugar del trabajo, el sueño tiene que ser un lugar de la creatividad. Ya nada del ser humano está libre, porque todo eso es para conquistar clientes, para atraer mercados. Lo que estamos cuidando de la diversidad es eso. ¿Y qué pasa con la diversidad entonces? Cuando cogen el problema del género, pues que dijeron, en lugar de ponernos a decirle que es un gay o que es una lesbiana y que eso es un problema social, vamos a magnificarle esa condición y vamos a venderles productos. A ellos les están organizando, porque se entiende que el gay, que la lesbiana tienen unas facetas y dimensiones distintas del pensar, son muy elegantes, son muy cuidadosos en muchas cosas, son los que más caro están comprando hoy, los artículos más caros los están comprando ese tipo de personas, y entonces ahí la diversidad, magnífico. Yo le digo a usted que no lo excluyo, yo le digo a usted lo que quiere que escuche, yo le digo a usted lo que usted quiere saber y después le vendo todo lo demás, La diversidad como mercancía, la diversidad se volvió mercancía. Por eso la necesidad de la negatividad del ser, la negatividad de las realidades, y no confundirnos con eso, no confundirnos con ese asunto, con el blanqueamiento de la foto, con una serie de blanqueamientos por los cuales estamos transcurriendo hoy. Porque como nos lo dice Baudrillard, hoy nosotros no hacemos deportes, hoy no movemos el cuerpo, nosotros hoy hacemos jogging o jogger. Es alguien que corre, pero es alguien que trota pero no corre, es alguien que trota pero no se desplaza, hacemos bicicleta estática, es alguien que hace bicicleta pero no avanza 1 metro. Es decir, el cuerpo estatizado. El performance del cuerpo, el cuerpo fingiendo que hace deporte, el cuerpo fingiendo todas estas cosas. Y eso nos lo ingresaron porque entonces la diversidad nos permite a nosotros que ampliemos el cerebro, que ampliemos la mirada, que ampliemos los lenguajes y que nos vendan cualquier barbaridad. Y puros cuerpos performance, donde ya no son cuerpos que disfrutan el ir a hacer una actividad deportiva o algún juego. Los juegos online. Hoy hay deportes. Ya hay competencias de juegos online, ya hay campeonatos de fútbol, campeonatos de ajedrez, y seguramente el Tour de Francia en el próximo mundo van a dejar de ganárselo los Bernal, los europeos que van en bicicleta, se lo van a ganar un tipo aquí que finge todo lo que finge. Entonces, eliminar esa negatividad de encontrarme con la tierra ya, porque nosotros tenemos otra condición y que nos pone a reflexionar en torno a la diversidad, es que el hombre dejó de tener contacto con la tierra. En el momento que al hombre le pusieron zapatos, en el hombre que le pusieron incluso zapatos más altos, dejó de tener contacto con la tierra. Y eso cambia las formas de pensar, cambia las formas de interrelacionarse. Hoy ya ni siquiera salimos a caminar la tierra. Ese no tenía contacto con la tierra hace muchos años. Hoy nuestros hijos, nuestros nietos no tienen contacto con la tierra. Qué asco que se unten las manos de tierra, qué fastidio, qué peligro para el cuerpo y la salud que ese niño o esa niña se unten las manos de tierra. Todo ese tipo de cosas, porque hay que blanquear el cuerpo. No solamente externo, también interno. No consuma Coca-Cola, no consuma tinto, porque eso se queda ya guardado no sé en qué partes del cuerpo y eso se vuelve negro y eso es cáncer. No consumar nada negro. Consuma lechita y no tanta leche porque tiene grasas. No solamente te blanquean el cuerpo externo, interno, tus órganos internos, y venden unos productos para blanquear ese cuerpo y te blanquean el cerebro. Y un cerebro blanqueado, pues lo que le traigan. Diversidad, bueno, sí, diversidad, muy bien. Sí, inclusión, sí, exclusión, todo eso no hay problema, porque son cerebros
perdidos en los agujeros negros de los lenguajes de los poderes. Por eso uno siempre tiene que estar pensando en los lenguajes de los poderes. Y entonces caemos a lo que decía Eduardo de la Vega: hacemos como si enseñamos, hacemos como si aprendemos, hacemos como si leemos, hacemos como si hacemos deporte, hacemos como si estamos felices. Es la ciudad, el mundo de la simulación, y el mundo de la simulación, un pensador de la diversidad tiene que revisar. Un pensador de la diversidad. Y nosotros, con un cerebro blanqueado, con un cerebro lavado, es que no solamente lavan dinero los narcotraficantes, y uno con un cerebro lavado, con un cerebro blanqueado, pues no le queda tiempo de pensar. Y en ese blanqueamiento de la realidad, ¿de qué diversidad estamos hablando? ¿Qué es diversidad de ahí? Porque filosofía de la diversidad no es definir la diversidad. Filosofía de la diversidad es qué preguntas le instauro a lo que yo estoy nombrando, a lo que yo estoy pensando, a lo que estoy accionando, a lo que estoy habitando supuestamente por diversidad. Sino los síntomas, y de eso saben muy bien los médicos. Hay médicos que no deciden, que sabiendo cuál es el problema, atacan el síntoma porque necesitan que ese cliente siga yendo allí, que es una de las grandes críticas a Occidente. El mundo se volvió en una maquinización de la realidad, y en las maquinizaciones de la realidad una máquina te lava y la otra te tiñe para que sigas comprando el producto con que el detergente, como nos dice Roland Barthes en Mitologías, un texto del 50, y donde empieza a mostrarnos todo el problema de las distintas mitologías que nos venden en torno al blanqueamiento. Entonces, que la diversidad no sea una mitología que nos están vendiendo los distintos poderes para quedar bien, que la vendan, problema de ellos, pero nosotros tenemos que estar en condiciones siempre de revisarla. Por eso allí yo digo, hay que forestar, hay que lavar, hay que forestar el cerebro, hay que vaciar de contenido la palabra diversidad, hay que vaciarla de ese contenido que nos vendió. Diversidad, en nuestra concepción, es una postura, y la diversidad como definición está vacía de contenido, está llena de palabras, porque cuando no tenemos nada que decir nos llenamos de palabras sin contenido. Entonces, cuidarnos de gravitar con expresiones sin contenido. ¿Y qué es una expresión sin contenido? Que yo la transito y no sé en qué consiste. Y como todo lo construimos alrededor de la mirada, entonces la diversidad es una mirada, y así de manera constante. Nosotros estamos frente a una manifestación. En este caso, la diversidad, como está llegando frente a nosotros, no es un problema, es un síntoma. Como nos la han traído, es un síntoma. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está escondiendo la diversidad? Por eso, cuando nosotros solo atacamos los síntomas, pues el problema persiste, que lo que hay atrás de todo esto de la diversidad, nos estamos invitando a romper el alma y a romper los lenguajes, y a que ustedes creen lenguajes.